Muy buenas noches, amada iglesia, estimados amigos, que el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más nos encontramos en este espacio para seguir estudiando la palabra del Señor. Somos una iglesia que amamos la palabra del Señor y por lo tanto nos esforzamos por estudiar la palabra del Señor de manera sistemática y profunda. Eso es una característica de nuestra iglesia y por eso tenemos este espacio para estudiar la palabra del Señor. En este estudio bíblico o en este devocional vamos a estudiar el tema ¿para qué vino Jesús? Y esto va a ser o es como una secuela, una continuidad de la enseñanza de este domingo que pasó. Así que quiero que en esta noche, desde la perspectiva del autor de Hebreos, podamos ver para qué más vino Jesús. El domingo pasado hablé acerca de la encarnación y algunas razones por las cuales Cristo encarnó. Así que yo quiero que también podamos ver otras razones adicionales por las cuales vino Jesús. Así que el título de hoy es ¿para qué vino Jesús? Esto con base en Hebreos capítulo 2 versículos 14 al 18 que dicen de la siguiente manera. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hoy quiero dar 4 razones más por las cuales vino Jesús. En primer lugar, lo que nos dice el versículo 14, antes de mostrar esas razones por las cuales vino Jesús, el versículo 14 en la parte A nos dice que Cristo también participó de carne y sangre como los hijos de Dios, es decir, como todos nosotros. Lo que quiere decir es que Cristo encarnó. Él dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y una vez más habla sobre la encarnación de Cristo. Y Él dice, Cristo entonces participó de carne y de sangre, encarnó, se hizo hombre y ahora sí muestra las razones. Parte B del versículo 14 nos muestra la primera razón. Esta parte dice así, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Así que, en primer lugar, Cristo vino para anular el poder del diablo, especialmente el poder que él tenía sobre la muerte. Él dice que él vino a anular. Y aquí la palabra anular, la palabra que se usa, o significa convertir algo en inoperante o ineficaz. Básicamente lo que está diciendo es que Cristo vino, se hizo hombre, vino a este mundo para destruir, para hacer inactivo el poder que el diablo tenía, especialmente el poder que tenía sobre la muerte. Cristo se hizo hombre y vino para hacer inoperante o ineficaz el poder que el diablo tenía sobre la muerte. Pero ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo hizo inoperante o ineficaz ese poder que el diablo tenía sobre la muerte? Pues precisamente Cristo hizo ese poder ineficaz a través de su propia muerte. Al morir, Cristo despojó al diablo de su poder, especialmente el poder que él tenía sobre la muerte. Y la razón por la que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre era precisamente para morir. La única forma en que él podía cumplir esa necesaria tarea
de salvarnos era a través de la muerte y la única manera de morir era hacerse hombre. Y para el autor de Hebreos, esta es la lógica de la encarnación. Dios se hizo hombre y, como él dice, de carne y de sangre para morir y para que a través de su muerte Cristo hiciera inoperante el poder que Satanás tenía sobre la muerte. Por lo tanto, Cristo vino, se hizo hombre para morir y así, a través de su muerte, hacer inoperante el poder de Satanás sobre la muerte. Porque él, siendo Dios, no podía morir por los pecadores, pero sí podía morir haciéndose hombre. Así que su propósito en la tierra era morir para vencer a la muerte. Y recuerde que la muerte es una consecuencia del pecado. Pero entonces, ¿cómo despojó Cristo al diablo de su poder? Déjeme decirle que lo hizo, como ya dije, a través de la muerte. Pero ¿qué tiene de especial la muerte de Cristo? La muerte de Cristo tiene de especial que Él murió siendo justo y sin pecado por nosotros injustos y pecadores. Es por eso que Él a través de su muerte cubrió todos nuestros pecados y pagó el precio por nuestros pecados. La muerte era el arma más efectiva que Satanás tenía contra nosotros, pues somos pecadores. Y si Cristo a través de su muerte hizo inoperante ese poder que él tenía, cubriéndonos con su poder y quitando el pecado de nosotros o pagando el precio por nuestros pecados, entonces Cristo entonces desactivó, por decirlo de alguna manera, esa arma que Satanás tenía sobre nosotros, esa arma poderosa que era la muerte. Por lo tanto, el diablo no puede pedir que se nos aplique la pena de muerte porque el juez, el Padre como juez, nos absolvió de la muerte por medio de la muerte de su Hijo. Esa es la primera razón por la cual vino Jesús. La otra razón que nos muestra el autor de la carta a los Hebreos es que Él vino para librarnos del temor a la muerte. Y esto está muy relacionado con lo anterior. El versículo 15 dice, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Lo que quizá puede decir aquí el autor es que el temor a la muerte esclaviza. Y lo que quiere decir entonces es que con la muerte de Cristo, que inhabilitó el poder que Satanás tenía sobre la muerte, ya el temor a la muerte no debe paralizar ni esclavizar al creyente, porque Jesús ya ha neutralizado al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Es más, por medio de la muerte de Cristo y su victoria sobre la muerte entonces viene a ser un medio para llegar a tener una vida más gloriosa con Dios, una eternidad con Él. Por eso entonces ya nosotros como creyentes no debemos ser esclavos del temor a la muerte. Y yo sé que es natural que le temamos a la muerte como humanos y como lo he dicho antes, nosotros como cristianos, aun cuando enfrentemos el dolor y la pérdida por la muerte de un ser querido, nosotros debemos ver la muerte desde otra perspectiva, porque por medio de la obra de Cristo, la muerte llega a ser el medio para nosotros tener una vida eterna, gloriosa con Él, con nuestro Dios. Ahora, a manera de aplicación, si Cristo vino para librarnos del temor a la muerte, nosotros debemos tener en cuenta que es muy posible que en algún momento de la vida nos toque a nosotros, así como le tocó a mucha gente atrás o que vivieron esta experiencia, que a causa de amenazas de muerte muchos accedieron a negar a Jesús por temor a la muerte. Es muy probable que a nosotros nos toque enfrentar amenazas de muerte por nuestra fe en Jesús. Y esta razón por la cual Cristo vino, que es para librarnos del temor a la muerte, debe ser muy significativa para nosotros cuando enfrentemos amenazas de muerte a causa de nuestra fe.
No le temamos a la muerte, y si nos toca morir por la causa de Cristo, debemos hacerlo sin temor, porque va a ser el medio para llegar a tener una vida gloriosa y eterna con nuestro Dios. La tercera razón que vemos en el versículo 17, por la cual Cristo vino, es para expiar nuestros pecados, siendo Él misericordioso y fiel sumo sacerdote. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y recuerda que ya dijo, hecho de carne y de sangre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo se hizo hombre para que, siendo misericordioso y fiel sumo sacerdote, pudiera expiar nuestros pecados. Pero ¿qué tiene que ver o qué es eso de expiación? Déjeme decirle que aquí el autor de Hebreos usa un término usado en el Antiguo Testamento, una práctica usada en el Antiguo Testamento, la cual consistía en que la expiación era un acto o un sacrificio mediante el cual se procuraba cargar sobre una víctima inocente, un cordero, la ira de Dios. Recuerde entonces lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús cuando lo vio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Juan estaba hablando acerca de ese ministerio expiatorio de Cristo. Ahora, ¿por qué es Cristo un sumo sacerdote y qué significa esto? ¿Quién hacía la expiación por el pecado del pueblo en el Antiguo Testamento? Lo hacía el sacerdote. Y aquí el autor de Hebreos lo presenta como ese sumo sacerdote fiel que a la vez es misericordioso, que expía nuestros pecados. Hebreos 5, 1 al 3 nos ayuda a entender mejor esta idea. Este texto dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Lo que está diciendo este texto es que el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios en favor del pueblo o del oferente para expiar sus pecados, para él presentar las ofrendas y sacrificios por los pecados del oferente, en otras palabras, para ser un intermediario entre el pecador y Dios. De manera entonces que aquí se presenta a Cristo encarnado como ese sumo sacerdote que es misericordioso, que vino para expiar los pecados del hombre. Es decir, Él vino para interceder por nosotros. Él vino para ser misericordioso con nosotros, como ese intercesor delante del Padre en favor de nosotros. La labor entonces del sacerdote era poder ayudar a la reconciliación con Dios. De hecho, Levítico 9:7 nos ayuda a entender mejor el papel del sumo sacerdote o del sacerdote. Dice Levítico 9:7, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar. Aarón era el sacerdote, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos. Cristo vino al mundo para reconciliarnos con el Padre mediante la expiación por nuestros pecados. Él ha recibido encima de sí la ira de Dios, la culpa por nuestros pecados a través de su muerte. Para eso vino Cristo también, para expiar nuestros pecados, siendo misericordioso porque Él nos comprende y tiene amor y misericordia, y siendo fiel sumo sacerdote en favor de nosotros. Y por último, los versículos 16 y 18 nos muestran, en cuarto lugar, que Cristo vino para socorrernos cuando somos tentados. Miren lo que dice estos dos
versículos 16 y 18. El 16 dice lo siguiente: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya que Cristo enfrentó pruebas y tentaciones siendo hombre, es poderoso para socorrernos a nosotros en nuestras pruebas, pero especialmente en nuestras tentaciones. Cristo soportó todo tipo de prueba y tentaciones duras como hombre, sujeto a hombre, pero también enfrentó tentaciones en lo que tenía que ver con su llamado mesiánico. Él enfrentó todo tipo de tentación. De hecho, Hebreos 4, 15, 16 nos ayuda a entender mejor esto, porque dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. De modo entonces que Cristo vino para socorrernos cuando somos tentados. Ahora, la audiencia de Hebreos estaba enfrentando la tentación de ser infieles a Dios y de abandonar la fe cristiana, además de enfrentar las tentaciones propias de su carnalidad. Lo mismo puede pasar con nosotros. Enfrentamos tentaciones propias de nuestra condición humana, pero a la vez también nos enfrentamos a la tentación de ser infieles al Señor y de abandonar nuestra fe, nuestra profesión cristiana, nuestro peregrinaje de fe. Pero sea cual sea la tentación que nosotros enfrentemos, nunca olvides que Cristo vino también para socorrernos cuando somos tentados, porque Él como hombre enfrentó todo tipo de tentación como nosotros, solo que Él no pecó, como dice Hebreos 4:15. Amados hermanos, Cristo es poderoso para socorrernos cuando somos tentados, porque Él también vivió y enfrentó la tentación. Por eso nosotros debemos acercarnos confiadamente ante su trono cuando seamos tentados, porque Él es misericordioso, porque Él es comprensivo y porque Él puede socorrernos cuando somos tentados. Pero déjame decirte que si nosotros no acudimos a Él cuando enfrentamos la tentación, entonces vamos a sucumbir, a caer ante la tentación. El llamado es que Él se hizo hombre, vino a enfrentar todo tipo de tentación para socorrernos porque Él también lo experimentó. Así que, amados hermanos, acerquémonos confiados al trono de su gracia cuando somos tentados, porque Él nos socorre, Él nos libra. Así entonces, en este estudio de esta noche, en esta secuela del sermón del domingo, hemos entendido que Cristo vino para anular el poder que el diablo tenía sobre la muerte. En segundo lugar, Cristo vino para librarnos del temor a la muerte a través de Cristo y su obra redentora viene a ser entonces un medio para una vida más gloriosa con Dios en la eternidad. En tercer lugar, Cristo vino para expiar nuestros pecados, siendo misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y por último, cuarto lugar, Cristo vino para socorrernos cuando somos tentados. A Él toda la honra y la gloria, porque vino para traer bendición a nuestras vidas. Yo los invito, vamos a orar. Amado Señor, gracias te doy por tu palabra, Señor, por este recordatorio o por darnos o ayudarnos a entender o recordar otras razones por las cuales tú viniste en carne, te hiciste hombre, Señor. Ya Satanás no tiene poder sobre la muerte porque tú venciste a la muerte a través de tu muerte en la cruz del Calvario, Señor. Y entonces la muerte a través de tu obra viene a ser un medio para una gloriosa eternidad contigo. Y ya no podemos temerle a la muerte, Señor, porque tú la has vencido. Y por eso también podemos entender que tu muerte ha traído reconciliación entre el Padre y nosotros. Y tú, siendo hombre, experimentaste todo tipo de tentación para socorrernos. Ayúdanos siempre a recurrir a ti,
para recibir estos beneficios de tu venida, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan una feliz noche.